Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor a Sobná, mayordomo de palacio: Te echaré de tu puesto, te destituirán de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliaquín, hijo de Esquías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Lo clavaré como una estaca en un lugar seguro. Será un trono de gloria para la estirpe de su padre. Palabra de Dios. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios. Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le ha dado primero para tener derecho a la recompensa? Porque de Él, por Él y para Él existe todo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida. Tú que nos haces vivir estos misterios de amor a través de la oración, para que podamos reconocer el amor del Padre que envía a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo, para que así podamos vivir nuestra fe, siendo testimonio de las gracias, de las bendiciones del cielo que Dios nos da, acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, en la primera lectura del profeta Isaías nos mostrará la autoridad de la justicia. Esta lectura se refiere a acontecimientos políticos de la corte del rey Ezequías, que tienen conexión de alguna manera con el momento
en que Sennacherib, emperador de Asiria, invadió la Tierra Santa, en el año 701 a.C. Jerusalén estuvo a punto de caer, pero algo sucedió que impidió la conquista de la ciudad de Sión. El profeta Isaías siempre entendió que eso se debía a la acción de Dios que conduce todos los momentos de la historia. Pero el pueblo, que no sabe escuchar la voz de Dios, que sigue siendo infiel, se lo agradece más al rey que a Dios. El reino va a quedar totalmente destruido, aunque Jerusalén no cayera en manos asirias. Vemos, ante la situación que vive el mismo pueblo de Israel, la actuación de Dios con el secretario Sobna, hombre rico y ambicioso, que se estaba construyendo un mausoleo que escandaliza al profeta frente a la situación de tributos, injusticias y pobreza que vive el mismo pueblo. El profeta anuncia su destitución por Eliaquim, el mayordomo, que debía ser un hombre más consecuente con la situación. Eliaquim es elegido por Dios, porque será un padre para el pueblo, y en sus manos estarán las llaves del reino de David. Será el hombre de confianza que necesitaba Ezequías en aquellos momentos, quien fue un rey reformador. Con las llaves se cierra y se abre. Será un administrador de justicia para un pueblo destrozado, donde los pobres son más pobres y los ricos más ricos, donde se daba una situación de injusticia. Esa es la situación que debe cambiar. Quien tiene las llaves debe saber que él es el administrador de Dios y que no tiene derecho a coartar libertades ni a permitir miserias. El salmista anunciará la misericordia del Señor, que es eterna, y la súplica del ser humano para que el Señor no abandone la obra de tus manos. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos será un himno a la sabiduría, ya que el capítulo 11 de Romanos termina con un maravilloso himno a la sabiduría divina, en los que el apóstol se ha planteado en profundidad el misterio del pueblo de Israel, su destino, su futuro. Y eso lo hace porque a través de toda la carta ha venido hablando de un pueblo nuevo, de una comunidad nueva, que no se fundamenta en otra cosa que en la fe en Jesucristo, quien ha dado su vida por toda la humanidad. En la lectura que hace del Antiguo Testamento, lo ve como el pueblo que recibió las promesas de Dios con un papel histórico y teológico que no se puede olvidar. San Pablo concluye la parte doctrinal de la carta a los Romanos y deja en manos del misterio de Dios, de su divina sabiduría, el destino de su pueblo, por el que siente una gran admiración de todas las bendiciones que Dios ha derramado en su pueblo. Vemos que ni Israel ni los paganos, que ahora forman parte del proyecto salvador, son los verdaderos protagonistas de las afirmaciones y de los argumentos que se ponen sobre la mesa. Hay que considerar que el verdadero protagonista es Dios, que quiere salvar a todos los hombres sin que eso sea faltar a su fidelidad a la alianza con Israel. Pero su fidelidad salvadora con Israel forma parte de este mismo proyecto. De ahí que este himno final venga a ponerse en el centro de toda acción salvadora de Dios, como una decisión de su sabiduría. Tanto los paganos como Israel deben admirar la sabiduría divina, para así, desde la oración, entender ese plan divino, ya que el amor de Dios se manifiesta a los pueblos que han sido llamados a la salvación. El Señor que llega a la región de Cesarea de Filipo, que está al extremo del norte, a los pies del Hermón, en el punto más alejado de Jerusalén, en una zona pagana. Allí el Señor es reconocido por los suyos. Pero el Señor le hará una pregunta a los apóstoles. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Hasta aquí eran nosotros quienes se interrogaban acerca de él. Ahora es el Señor el que los interroga. La fe comienza donde dejamos de cuestionar al Señor y aceptamos ser cuestionados por Él. Ellos dirán, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. El Señor hace esta pregunta porque se refiere a un hablar genérico y escuchar las distintas opiniones o la gente quien cree que es el Señor. Pero lo que dicen no corresponde a la verdad. Y por eso dirán, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas, porque son las figuras religiosas más eminentes del pasado, con una historia de acción y de pasión, de amor por la palabra. Tienen en común el no haber sido comprendidas durante su vida y el estar ya muertas.
Ahora el Señor les hará esta pregunta a ellos personalmente, como también lo hará con nosotros. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro toma la palabra y dice: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Porque Pedro es el primero en responder personalmente a la pregunta. Cuando se refiere tú eres el Mesías, es una palabra hebrea que significa ungido, el mismo significado que en griego la palabra Cristo tiene el mismo significado. Jesús es el Salvador esperado que realiza todas las promesas del cielo, que se cumplen en la tierra. Se cumple la promesa que habían anunciado los profetas al Hijo de Dios, que viene a salvar a la humanidad del pecado y darle sentido a su vida. El misterio del Hijo del Hombre es el de ser Hijo de Dios que se comunica a todo hombre. El Señor Jesús vino a traernos el don del Padre, al Padre como un don, de tal manera que todos somos hijos y hermanos. La profesión de fe que anuncia San Pedro, donde Jesús es el Cristo, el único Cristo, es el Hijo unigénito del Padre de la vida. Y como en el Evangelio de San Juan, lo dirá, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El mismo Señor es la palabra. El Hijo de Dios es el centro de la revelación. Es entrar en el conocimiento del misterio de la relación Padre-Hijo, revelado a los pequeños. Esta respuesta genera a Pedro y lo hace hombre nuevo, partícipe del secreto de Dios. Ante esta respuesta de San Pedro, el Señor le dirá: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La de Pedro es la bienaventuranza suprema. Al acoger al Hijo, entra en el reino del Padre. Él es el primero en recibir la revelación de lo que está escondido a los sabios y a los inteligentes. Pedro ve lo que el ojo humano jamás ha visto, lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman en la carne del Hijo. El Hijo de Jonás lee en el Hijo del Hombre la señal de Jonás, la revelación de Dios. El cristianismo consiste en conocer y amar a la persona de Jesús. Creer en su mensaje es conocerlo y amarlo a Él como el Hijo de Dios, que se hizo hermano mío, para mostrarme la misericordia y el amor del Padre. Por esta respuesta, se le dará una promesa y una gran responsabilidad a San Pedro. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. San Pedro se convierte en piedra, que es un atributo de Dios, así como lo fue también Abraham, padre de los creyentes. La fe en el Hijo le comunica la prerrogativa del mismo Dios. La iglesia se constituye sobre esta piedra como la casa de aquellos que ya son familiares de Dios. Por eso somos iglesia, porque nos volvemos una comunidad en la unidad. Y por eso el infierno no tendrá ninguna autoridad contra el Hijo de Dios. Al contrario, es el Hijo de Dios que lo vence a través de la cruz para vencer la muerte, el pecado. Y así, nosotros como hijos de Dios, encontrar el verdadero sentido de la vida. La fidelidad del Hijo de Dios tiene la última palabra acerca de cada una de nuestras infidelidades, más allá de todas nuestras fragilidades y pecado, que también Pedro experimentará. Ahora el Señor le dará una gran responsabilidad, porque la fe de Pedro es la llave que abre al reino. Daré. Esta palabra está en futuro. La promesa vale para el tiempo que sigue. La fidelidad de Dios garantiza la fe de Pedro, en la cual Él luego confirmará a sus hermanos. También se le da una gran autoridad. Atar y desatar significa prohibir y permitir, interpretando auténticamente la palabra. Además significa admitir y excluir de la comunidad, con base en el don de la fe. A Pedro se le da el don, compromiso de decir lo que es conforme o no con ella, y por consiguiente declarar quién pertenece o no al rey. Se conoce como el primado de Pedro, pero esta autoridad en la iglesia no es ciertamente como la de los jefes de las naciones, es la misma del Señor, que vino para servir y dar su vida al rescate de la humanidad. Se trata de un servicio en la fe y en el amor, principio de unión y vida. Por último, le recomendará a los discípulos que no dijesen a nadie que Él
es el Mesías, porque todavía no es el tiempo de revelar lo que Pedro ya había anunciado, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que vienes a transformar nuestra vida, dándonos a conocer el reino en tu Hijo Jesús, porque la palabra se hace carne y quiere habitar en el corazón de la humanidad, para que así podamos entender este propósito de vida y guiados a la luz del Espíritu Santo, que nos une en un único corazón para ser una comunidad viva, llena de fe, unidos al corazón de la Iglesia para conocer los misterios de Dios, junto con sus ministros, el Papa, los cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, diáconos, para transmitir este mensaje de salvación que transforma las vidas, que nos enseña a descubrir el amor de Dios y el propósito que tiene para con cada uno de nosotros a través del servicio. Que en estos momentos difíciles que vive la humanidad por esta pandemia COVID-19, revisar cómo está nuestra vida y a través de una verdadera conversión, invitar a otros a salir del error, a dejar el pecado que trae muerte y maldición. Entregamos a las familias que, unidas a través del amor, asumen ese compromiso a través del sacramento del matrimonio, para llevar en bendición este proyecto de vida que es la familia, como iglesia doméstica que se une en oración y a través del amor se enseña el camino de la fe a los hijos, que son el futuro del mañana. Que seguimos orando por las naciones, sus gobernantes, que ante estos momentos de crisis económica ellos sepan escuchar el clamor de un pueblo que lo necesita, para crear fuentes de empleo, que sean trabajos dignos, para ayudar y servir a la sociedad, ayudar con valores a nuestros muchachos en la educación, para que ellos con responsabilidad sean el futuro del mañana. Que nos unimos al corazón de nuestros hermanos que se encuentran enfermos por este virus COVID-19 o por distintas enfermedades que sufren en su cuerpo, que cuentan con nuestra oración. Es creer y confiar, porque los milagros del Señor existen. Ahora te invito a entregar tu corazón, tu necesidad, esa situación difícil que has vivido, que te hacen dar miedo, tristeza, soledad, angustia, depresión, que te llena la confusión a buscar caminos cerrados o dejándote engañar por el diablo a través de la brujería, la hechicería, lectura de cartas, amuletos, baños o riegos, que te llevan al abismo de la muerte. O ante esas situaciones difíciles, piensas que no hay solución, que buscas el escape de los vicios, el alcohol, la drogadicción, la pornografía, pensando de que de esa manera puedes huir de la realidad. Pero no es así. Nuestra vida está en Cristo, que viene a nuestra historia para sanar esas heridas, entregando nuestras cargas para ser libres y así descubrir las bendiciones de Dios que nos da en la vida. Y a través del servicio, descubrir el don maravilloso de ser hermanos. Que oramos también por las personas que han perdido un ser querido, que en estos momentos difíciles el Señor está con usted para ayudarles a salir adelante. Dale, Señor, descanso eterno y brilla para ellos la luz perpetua. Que el alma de todos nuestros familiares difuntos descanse en la paz del Señor. Así sea. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que en este domingo, día del Señor, el Señor derrame muchas bendiciones para que juntos veamos los regalos del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.